¿Qué son los impuestos? ¿Para qué es el propósito? ¿Para qué están aquí? ¿Por qué los tengo que pagar? Todas sus contestaciones contestadas con el licenciado Víctor Félix en este episodio de Chisme con el Andy. Vamos a platicar de los impuestos de los Estados Unidos para mucha gente que son nuevos para el país o gente que ya tiene un poquito de tiempo, pero en realidad quieren saber cuál es el propósito de los impuestos en los Estados Unidos. El propósito del income tax, los impuestos, cuando los haces en la temporada de impuestos, es para que el gobierno federal colecte suficiente ingreso, que son los impuestos, para pagar todo lo que necesita el país. Es el dinero que colecta el gobierno para pagar los gastos que tiene el gobierno. Militar, escuelas, calles, todo. Ahora, que se lo gasten en cosas tontas es muy problema del gobierno, pero desafortunadamente estando en este país se tiene que hacer. No, pues en todos los países se tiene que pagar el impuesto, ¿verdad? Correcto. De una manera o de otra te agarran. Correcto. ¿Cuáles son diferentes tipos de impuestos que se pagan en este país? Porque hay muchos. Claro. ¿Qué se pagan aquí? Cuando trabajas, vamos a decir, un empleado, vas a ver que te pagan $20 la hora. Trabajaste 40 horas, ganaste $800. Pero cuando recibes tu dinero, tu cheque, El salario. ves menos. Sí. Y vas a ver que ya te quitaron unos taxes. El federal, que va directamente al IRS. Tenemos Seguro Social, que es lo que está creando el retiro. Los beneficios de Seguro Social para cuando llegues a los 65. El impuesto federal, el impuesto del retiro. Más el Medicare, que es otra cuenta federal que va para pagar a la aseguranza médica de ya gente retirada. Luego, dependiendo en el estado que estás, como aquí en California, tenemos impuesto de ingreso de California y luego tienen State Disability. Bueno, ese impuesto es más aseguranza, pero es un impuesto que se paga, que se paga para la disabilidad, hay impuestos de estado. Hay también ciertas ciudades tienen impuestos de ciudades. Locales. Para pagarlo, como en Nueva York, que tienen que pagarse el impuesto de ciudad. También Ohio tiene distritos también que hay Para las escuelas. Para las escuelas. Entonces, cuando tiene un salario, hay muchos diferentes impuestos. Correcto. ¿Qué son? Y eso se pone todo en una declaración de impuesto y se tiene luego que calcular el impuesto federal, el income tax. Los Ahora, impuestos de ingreso. ¿Qué son otros impuestos que la gente tiene que pagar en Estados Unidos? Uno muy grande es el sales tax, los impuestos de venta. El sales tax es algo similar que el VAT, que está en muchos países, el VAT o el IVA, que se paga en muchos países, que es el impuesto que se paga sobre la comida. Más productos, pero en otros países también se pagan en servicios. Ah. El VAT es el sales tax que se paga, en California son el 10%, en esos estados. Bueno, dependiendo, es por condado. Por condado. Y unos son por ciudad. Por ejemplo, Pero cuando vas a la tienda, compras un chocolate. depende. En San Bernardino es 8.75, en Pico Rivera es 11. Entonces, Los Ángeles al 11, en otras ciudades menos, depende en dónde estés. Sí. Entonces, hay impuestos de compra de productos y servicios, mayormente productos, todos los de los salarios. ¿Quién está requerido pagar impuestos en los Estados Unidos? La persona que trabaje, gane ingreso y pase el límite del estándar. Tiene que pagar un impuesto federal por su ingreso. Entonces, ¿qué es el impuesto de income tax y cómo se calcula? El impuesto el income tax no es como en muchos países donde es un impuesto fijo. El impuesto de income tax es algo que trabaja muy diferente que en los países latinas. Correcto. En países latinas, ganas un salario y se cobra un porcentaje fijo a toda la gente, sea como sea. Correcto. Pero en los Estados Unidos no es fijo el income tax, ¿correcto? El federal. Correcto. A ver, explica un poquito. Es progresivo. Ya después de tu deducción estándar, y cada año cambia, ya lo que sea taxable va del 10, una parte. Llegas a otra parte, brinca el 12. Pero no todo es 12. La parte que era 10 se queda 10, y nomás la nueva parte es 12, luego 22, luego 24, luego 28, 32 y 37.5. Para darle un ejemplo, un soltero que gana menos de 15,000 va a pagar 0 impuesto. Entonces, si él le quitaron del federal, recibe un reembolso. Se lo regresan. Y es algo que también es diferente en este país. La gente en este país tiene que hacer una declaración de impuestos Cada año, en la temporada de impuestos, que regularmente es de finales de enero hasta abril 15 regularmente.
yo digo la mayoría de veces que la gente de bajos recursos, la gente clase media, agarran reembolsos, Correcto. que es algo que no pasa en otros países. Correcto, porque aquí te dan créditos por los niños. Entonces, agarres créditos por los niños, no pagas impuestos sobre ciertas cantidades y luego el ingreso sube progresivamente, que es poquito, cero, lo poquito, más. Entonces, mucha gente gana poco dinero, agarra reembolsos, que es algo diferente que los otros países, ¿verdad? ¿Qué es un número de seguro social y por qué es importante para los impuestos? El número de seguro social, regularmente, o si eres nacido aquí, ya tienes uno establecido, o si vienes ya con documentación y todo, recibes un seguro social y es el número que te identifica al gobierno federal, es el número que usas cuando aplicas para un trabajo y es el número que vas a usar cuando hagas tu declaración de impuestos. Y es como tienen el récord de cuánto seguro social va para tus puntos, el retiro y cuántos impuestos estás pagando. Obviamente también hay mucha gente que viene a este país y no puede obtener un seguro social. De ahí se tiene que aplicar para un ITIN. ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Correcto. Un número individual para la persona que no puede obtener un seguro social, todavía puede ser la declaración de impuestos con un número que está identificado para esa persona y se registra regularmente a un pasaporte extranjero, una matrícula, algo así. Entonces, este número te identifica para el trabajo, te identifica para hacer los impuestos, este número te identifica para muchas cosas y ese número se usa para los impuestos, para tu seguro, para tu retiro, se usa para todo. Para crédito, para cuando quieres pedir préstamos. Y si no tienes seguro, se aplica por un ITIN, se saca eso. Dinos qué es el IRS. ¿Qué es el IRS? ¿Qué es el Internal Revenue Service? So, el IRS, por ejemplo, para la gente en México, es el SAT. So, es un departamento del gobierno federal que está encargado de colectar los impuestos del ingreso que se gana en el país y se lo distribuye a los otros departamentos federales para pagar y gastar lo que tienen que gastar. La agencia que se dedica a colectar los impuestos. Correcto. ¿Cómo una persona haría sus impuestos? A ver, platícanos cómo una persona que nunca ha hecho taxes hace impuestos. Una declaración de impuestos que tiene que hacer cada año. O si tienes un trabajo regular, eres un empleado, en enero, ya cuando termina el año fiscal, te va a llegar tu forma W2. O una 1099. Puede ser 1099, pero vamos con empleados ahorita. Tiene unas instrucciones atrás del W2 regularmente. Mucha gente habla con su HR, que es recursos humanos, que les dicen que tienen que hacer una declaración de impuestos. Muchos de allí se ponen a buscar en el sitio del IRS cómo pueden calificar por el sitio del IRS para hacer su declaración de impuestos y otros van con donde recomienda la familia. El primo, el tío dice, sí, vayan con mi preparador de impuestos, él se lo prepara. Y van con la forma, X cosa, y hay mucha gente que no entiende qué está pasando, nomás le hacen un papeleo y ya. Y hay muchos preparadores que no explican bien qué es lo que está pasando porque a lo mejor no le quitan suficientes taxes, X cosa. Ya, o si una persona recibe un 1099, se pone más complicado. Hay gente que no entiende la forma, no sabe qué es. Hay gente que dice, yo no gané esto porque no se acuerdan cuánto ganaron en el año. Y hay unos que van años sin hacer impuestos, pero ya cuando van con un profesional y hacen la declaración de impuestos, ven por la primera vez que como están como 1099, son contratistas y no les quitaron taxes de entre el año y ahora tienen un bill al fin del año. Y dinos un poquito de qué son deducciones, qué son créditos, qué se le meta a esa declaración de impuestos. Deducciones son deducciones a tu ingreso, que baja el ingreso y elimina el impuesto. Entonces hay cosas que se le meta a la declaración que para reducir el ingreso. Y eso baja el impuesto. Créditos, ya después de que calcules el impuesto, son créditos que van contra el impuesto directamente y eso te puede ayudar a recibir más reembolso. Gente que tiene niños, por ejemplo, ¿verdad? Le dan buenos reembolsos, que es algo que no dan en muchos países, que dan reembolsos y créditos para los niños. Y si tú eres un estudiante internacional o un trabajador temporal, ¿tienes que hacer impuestos? O si estás trabajando en el país y ganando un ingreso, sí. Entonces, cualquier persona que trabaje con ingreso tiene que hacer. Correcto. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué es una W4? Porque hablaste de una W2, pero mucha gente les dan una W4. ¿Qué es la W4? La W4 te lo da tu empleador porque al fin del año te van a dar un W2. El W4 es donde pones tu estatus, soltero, cabeza de familia, casado, y cuántos créditos vas a reclamar por los dependientes que vas a reclamar o deducciones que vas a reclamar ya el año que viene en tu declaración de impuestos. Entonces una W4 la llenas antes de trabajar. Correcto. Y le dice al gobierno cuánto te le van a quitar
de impuesto dependiendo en tu situación. Correcto. Y entonces, después de esa W4, termina el año y les dan la forma W2, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué es esa W2? El W2 es el que tiene toda la información del ingreso. Lo que te pagaron, cuánto te quitaron para el federal, el seguro social, el Medicare, el estado, dependiendo qué estado estás, y hasta impuestos locales. Entonces, ahí enseña todo lo que ganaste, todo lo que te quitaron y se declara, se pone en la declaración de impuestos. Correcto. ¿Y qué pasa si no haces una declaración de impuestos? ¿Qué pasa si no pagas tu impuesto? ¿Qué pasa si ignoras el gobierno completamente? Bueno, ahí depende. O si te quitaron suficientes impuestos y no haces tu declaración y el gobierno te debía un reembolso, todavía tienes 3 años para reclamar ese reembolso. Pasando esos 3 años, ya no puedes reclamar ese reembolso. Se pierde. Pero vamos al revés, que no te quitaron suficientes impuestos y le debes al gobierno. El gobierno al fin te puede mandar una carta que ellos van a hacer los impuestos para usted y va a estar el balance ya con penalidades y intereses por ser los impuestos tarde. ¿Qué es lo más extremo que has visto tú por alguien que no hace impuestos, que se esconde? O si se está escondiendo, no está respondiendo al IRS, te puede Lo llegar. más extremo que puede pasar. Que no pasa siempre, pero puede pasar. Puede pasar que te llegue un agente especial. Un agente especial. Un agente especial son los agentes del IRS que sí puede cargar pistola. Y te están buscando porque ya llegaste a criminal federal y vas a terminar siendo tiempo en la cárcel. Entonces ya lo mandaron a una situación donde si es algo criminal, lo están buscando, ya no pueden hallar las cuentas de banco, están buscando a esa persona, que es lo más extremo que puede pasar. Correcto. Normalmente tiene que ser una cantidad muy alta, ¿verdad? Correcto. Dinos qué es un reembolso y cómo sabería yo si yo soy elegible a un reembolso. Un reembolso es cuando sobrepagas tus impuestos en el año y cuando haces la declaración de lo que sobrepagaste, te van a reembolsar ese dinero, que es el reembolso. Para estar seguro de cuánto o si eres elegible para un reembolso, tienes que hacer la declaración para calcular qué es lo que sobrepagaste al gobierno. Un reembolso es lo que recibes después de hacer una declaración. A veces se paga, a veces se recibe. Y para calcularlo tienes que hacer la declaración con un profesional o con una persona, hacerlo por tu cuenta en línea. Bueno, y con eso concluimos otro episodio de Chisme con Ande. Y cualquier cosa que tengan pregunta, llamas el número de teléfono que les vamos a proveer. Y aquí estamos para ayudarles. Que tengan buen día.